En esta clase vamos a establecer las primeras herramientas para analizar la cinemática de la rotación de un sistema de transmisión por bandas. Recuerden que si al final de la clase les resulta útil, comenten, den like y suscríbanse porque habrán desarrollos nuevos en ingeniería todos los días. Vamos con el ejercicio. El problema 9 del capítulo 16 del Giveler nos dice que en el instante en que la velocidad angular de A es de 5 radianes por segundo, la polea A tiene una aceleración angular dada como función de la posición angular, donde cita está en radianes. Determine la magnitud de la aceleración del punto B sobre la polea cuando A gira 3 revoluciones. La polea C tiene un eje interno que está fijo al extremo y gira junto con él. Bien, en este escenario vamos a establecer que tenemos una polea conductora A y una polea conducida o impulsada B. Y ello debido a que el estímulo de movimiento inicial está aplicado sobre A. Por lo tanto, el movimiento se va a transmitir a esta segunda polea. Y entonces el punto de interés está en la polea impulsada. Y como es costumbre, la aceleración de ese punto tiene dos componentes. Se va a experimentar una componente tangencial y otra componente normal. De modo que para B, la magnitud de su aceleración va a estar dada por la suma de los cuadrados de sus dos componentes en raíz. Y entonces, en el caso de la aceleración tangencial, vamos a emplear la formulación que nos dice el radio de la partícula B multiplicado por la aceleración angular del cuerpo rígido. Mientras que para la aceleración normal, tenemos dos alternativas. Podemos emplear la velocidad tangencial del punto y dividirla entre el radio de curvatura. O bien podemos emplear la velocidad angular del cuerpo rígido al cuadrado y el radio de la circunferencia que describe su giro. Yo por mi parte voy a trabajar con esta relación. Y entonces noten que ahora el problema se reduce únicamente a establecer cómo es la aceleración angular de la partícula B y cómo es su velocidad angular. Y entonces para ello vamos a emplear la relación de transmisión. Aquí en nuestro diagrama, ya que la velocidad y la aceleración angular van en un giro positivo, asimismo se va a transmitir a esta otra polea, produciendo ambas cantidades para B. Y entonces yo voy a iniciar mi análisis estableciendo la aceleración angular de B. Y aquí tenemos una primera observación. El punto B está unido a la polea C. Entonces, todo el conjunto de partículas que integran el cuerpo rígido de la segunda polea o de la polea conducida van a estar experimentando las mismas tasas de velocidad angular como de aceleración. Por lo tanto, podemos establecer que la aceleración angular de B va a ser equivalente a la aceleración angular de toda la polea C. Así que tenemos que avanzar con el cálculo de esa cantidad. Y es aquí donde vamos a emplear la relación de transmisión por banda. Si nosotros consideráramos cualquier partícula de la banda, por ejemplo aquí contiguo a la polea A, en ese punto del elemento de transmisión se estaría experimentando una aceleración tangencial, así como una velocidad tangencial. Lo mismo en este otro extremo. Y debido a que estamos considerando cuerpos rígidos, la banda también es indeformable. Por lo tanto, todas sus partículas van a estar experimentando esas mismas cantidades físicas. Así que aquí al llegar a la terminal con la polea C, este vector va a representar la aceleración tangencial de esa polea, así como su velocidad. De forma que a nivel de aceleración podemos concluir que la aceleración tangencial de la polea A es la misma aceleración tangencial de la polea C. Y para el caso de A sería el producto de la aceleración angular y el radio del elemento. Lo mismo para C. De este modo, si despejamos la aceleración angular que necesitamos, sería el cociente del radio A entre el radio C y la aceleración angular de A. Y podemos hacer ese cálculo directo. En el caso del radio de A tenemos 50 milímetros.
Y para el radio de C, tenemos que emplear el radio donde se esté dando la relación de transmisión, es decir, donde haya el contacto con la banda, ya que en esta polea tenemos dos radios, uno de 60 y uno de 40, pero la relación de transmisión con C se está dando a 40 milímetros. Por ello acá colocamos dicha cantidad. Y la aceleración de A nos lo han dado como función de posición. Se nos ha dicho que es 0.8 zeta. Entonces yo en mi traslado de variables lo voy a escribir así: 0.8 multiplicado por la posición angular de A. Milímetro se cancela con milímetro. Y como resultado obtenemos una aceleración angular de C dependiente de la posición angular de A como zeta sub A. Y el propio enunciado nos ha dicho que evaluemos la situación cuando la polea A ha recorrido 3 revoluciones. Así que podemos establecer esa conversión a radianes. Tendríamos 3 revoluciones de desplazamiento angular, con lo cual una revolución o un giro o una vuelta es equivalente a 2 pi radianes. Ello nos da 6 pi radianes. Y entonces acá con este resultado ya podemos conocer directamente la aceleración angular de C, lo cual sería 6 pi radianes por segundo al cuadrado. Y gracias a la relación de inicio, ya que B conforma el mismo cuerpo rígido que C, estarán experimentando las mismas tasas de cambio de velocidad angular, es decir, la misma aceleración. De modo que ya tenemos la primera variable de interés. Y entonces ya podemos avanzar con la siguiente información necesaria, la velocidad angular de B. Y podemos operar similar a como pasa con la aceleración. La velocidad angular de ese punto va a ser la misma que la de todo el cuerpo rígido. Así que el problema ahora se reduce a establecer cómo es la velocidad angular de C. Y para ello volvemos a emplear la relación de transmisión entre A y C. Lo particular acá es que empleamos los conceptos de velocidad tangencial, en donde sabremos que la magnitud de esa cantidad para A será la misma que para C. En el caso de A tendríamos velocidad angular de A por radio de A igual a velocidad angular de C por radio de C. Despejamos la cantidad para C, lo cual nos da el cociente del radio A entre el radio C y la velocidad angular de A. Y ahora nuestro problema se reduce en determinar la velocidad para A. Y debido a que la rotación está en función de la posición, tenemos que emplear ecuaciones diferenciales. Y yo voy a partir del concepto de aceleración instantánea, la cual nos dice que es equivalente al producto de la velocidad angular multiplicado por la derivada de la velocidad angular en términos de la posición. Entonces, este de zeta lo podemos enviar a multiplicar al otro lado. Y sería equivalente que redescribamos la expresión como omega de omega igual a alfa de zeta. Y podemos integrar a ambos lados. Sustituimos la relación para alfa, que sería la aceleración angular de A, es decir, 0.8 zeta de zeta. Y lo siguiente es establecer los límites de variación. El propio enunciado nos dijo que la velocidad angular de A en el inicio era de 5 radianes por segundo. Así que acá en nuestra expresión vamos a considerar esa cantidad de inicio y vamos a llegar hasta una velocidad final. En el caso de la posición angular, ya que no se nos dice lo contrario, podemos establecer que varía desde 0 hasta una posición final zeta sub A, la cual ya conocemos que era de 3 revoluciones, es decir, de 6 pi radianes. Y entonces trabajemos con esa integral. A la izquierda tenemos una función algebraica de grado 1, así que integrando vamos a obtener un medio de omega al cuadrado evaluado en sus límites. Y a la derecha igual tenemos una función algebraica de grado 1. Así que extraemos la constante, dividimos entre 2 y elevamos un grado la incógnita, ello evaluado también en sus límites. Tanto en la relación de la izquierda como la derecha aparece un 2 en el denominador, así que se puede cancelar. Y si sustituimos por acá, vamos a tener la velocidad angular final al cuadrado menos la inicial. Y por acá en esta relación nos queda simplemente como 0.8 zeta sub
a elevado a la 2. De modo que ya podemos despejar la velocidad angular para a. Sería la relación de la integral derecha más el cuadrado de la velocidad angular inicial. Y para eliminar la potencia de omega sub a, extraemos la raíz. Y entonces ya podemos emplear los datos del problema. La posición angular de a eran los 6 pi radianes que ya habíamos obtenido. Y la velocidad inicial corresponde a estos 5 radianes por segundo. Así que sustituimos 0.8 por 6 pi elevado a la 2 más 5 a la 2. Operamos y ello nos da 17,58 radianes por segundo. Y con ello ya podemos regresar a la ecuación de relación de transmisión. Tendríamos de nuevo 50 milímetros entre 40 por 17,58. Ello nos da 21,98 radianes por segundo. Y entonces para B se va a cumplir esa misma cantidad debido a que integra el mismo cuerpo rígido. Y como pueden observar, la velocidad angular de B es mayor que la velocidad angular de A. Y eso es debido a la relación de transmisión. Estamos pasando de una polea con radio grande a una polea de menor radio. Y estos sistemas los solemos llamar multiplicadores, tanto de velocidad como de aceleración. Caso contrario, si se pasara de una polea pequeña a una polea más grande, tendríamos un sistema reductor de velocidad. Y entonces con esa información ya podemos regresar a las ecuaciones de aceleración para B. En el caso de la componente tangencial, tenemos el producto de la aceleración y el radio, con lo cual sería 6 pi radianes por segundo al cuadrado por su radio en metros, es decir, 0,06 metros. Ello nos da 1,13 metros por segundo al cuadrado. En el caso de la componente normal, tendríamos la velocidad angular al cuadrado y el radio, es decir, esos 21,98 a la 2 e igualmente el radio en metros, lo cual resulta en 28,99. Y ya finalmente la magnitud de aceleración total sería aplicar la relación pitagórica. La tangencial al cuadrado más la normal al cuadrado en raíz. Operamos y ello nos da como resultado 29,01 metros por segundo al cuadrado. Entonces, como conclusión de este ejercicio, cuando tenemos un sistema de transmisión por bandas, vamos a expresar primero las componentes de aceleración para el punto deseado y luego vamos a hacer un análisis de las relaciones de transmisión. Ello recordando que para un mismo cuerpo rígido, todas las partículas que lo integran están a la misma aceleración angular como velocidad angular. Como punto de partida en este caso se nos ofreció una aceleración angular en términos de posición, pero puede estar establecido también en términos del tiempo. Y en todos esos casos habría que ejecutar la integración. Y con este análisis y desarrollo el ejercicio está finalizado. Comenten, den like y suscríbanse y nos vemos en la siguiente clase de cinemática de cuerpos rígidos. Gracias por su atención.